Bueno, Dios los bendiga, los saludo nuevamente con la paz del Señor a todos ustedes. Estamos ya prácticamente iniciando la tercera materia de este tiempo de estudio de teología sistemática y queremos darle la bienvenida también a nuestros hermanos que se suman hoy día. Hoy arrancan ellos con nosotros en esta nueva etapa, para nosotros es una bendición. Esperemos también que los que no están regresen, Así que vamos a ver si pasa pronto el frío este. Hoy está muy lindo, gracias al Señor, a pesar de que esta mañana hubo mucho frío, hizo mucho frío. Pero bueno, también nos permite el Señor de alguna manera olvidarnos un poco de esos calurosos veranos que tenemos nosotros aquí en Tucumán. Bastante cálidos son, que cuando estamos en el verano queremos el invierno y cuando estamos en el invierno queremos el verano. Así que así somos nosotros los seres humanos por causa de la caída. De alguna manera no nos podemos deleitar en lo que Dios nos permite día a día. Pero bueno, aquí estamos. Uno de los temas que vamos a tratar quizás con mayor profundidad, que va a ser en relación a la creación del hombre, y en base a lo que vamos estudiando en lo que es teología sistemática, un poco para también ayudarlo a los hermanos que se están incorporando a que ellos también no queden muy colgados. Cuando decidimos presentar de manera, vamos a decir, a enseñanza lo que es la teología sistemática, hemos anunciado que nos sirve a nosotros la teología sistemática, además de las demás teologías, la teología bíblica, la teología reformada, porque tiene una manera diferente de estudiar lo que es la palabra del Señor, porque vemos toda la Biblia o todos los temas, o mejor dicho, sí, todas las enseñanzas por temas, valga la redundancia. Entonces, de manera sistemática y de manera lógica y ordenada, nosotros estudiamos todas las doctrinas que hacen mención en la palabra del Señor. Por lo menos las grandes doctrinas de la Biblia las vemos. Dijimos, por ejemplo, la doctrina de la palabra de Dios, que habla de las Escrituras, que se llama bibliología. Estudiamos la doctrina propiamente dicha, la doctrina de Dios. Vamos a ver la doctrina ahora del hombre, que es la antropología, es el nombre técnico que se utiliza, y esta antropología la podemos situar dentro de la teología sistemática como la teología, o mejor dicho, la doctrina, la enseñanza, que hace mención al origen, a la caída y a la consecuencia de esa caída del hombre que ha sido creado por Dios. Entonces, cuando hablamos de antropología, no estamos haciendo mención a la antropología desde el punto de vista médico, no estamos haciendo mención a la antropología desde el punto de vista psicológico, filosófico, no estamos haciendo mención de la antropología cultural, sino estamos específicamente nosotros centrándonos en lo que es la antropología bíblica, en otras palabras, a lo que dice la Escritura en relación al hombre. Por lo tanto, como para de alguna manera definir esto, decimos nuevamente que la antropología es la materia dentro de la teología que se encarga de estudiar al hombre en su origen, es la creación, en su caída y también en las consecuencias de esa caída. ¿Qué importancia tiene esto de poder tener en cuenta esta definición? ¿Será importante, yo puse allí con signo de pregunta, será importante estudiar antropología? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será importante? ¿Por qué será importante? A ver, quisiera por lo menos una respuesta. Supone que la Biblia te enseña de la doctrina del hombre. Vamos a pensar un poquito. Hoy nosotros vemos desde el punto de vista teológico, en lo que es la teología sistemática, de manera ordenada y lógica, la doctrina del hombre. Hoy vamos a ver solamente parte de esto, que es el origen. Próxima clase, la caída. ¿De qué te sirve conocer a vos sobre el origen del hombre? O sea, ¿qué herramienta obtenés o qué implicaciones te van a dar a vos conocer que Dios creó al hombre, que lo creó a su imagen, conforme a su semejanza, varón y hembra los creó? Te estoy diciendo versículos que son específicos de Génesis,
que el Señor vio que el hombre estaba solo y dijo, no bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Qué importancia tiene eso de que Dios vio de que la tierra necesitaba ser trabajada y lo creó al hombre, y después vio que el hombre estaba solo y necesitaba una ayuda y la creó a la mujer? ¿Y qué importancia tiene que Dios instituyó el matrimonio? ¿Qué importancia tiene de que específicamente los creó varón y hembra, no hombre y hombre, mujer y mujer? O sea, nosotros empezamos a adentrarnos en lo que serían las implicaciones, lo que la importancia, ¿por qué? ¿Por qué estudiamos el origen del hombre? ¿Por qué entendemos la caída del hombre? ¿Y por qué de alguna manera, de alguna forma adecuada, al tener una comprensión clara de lo que dice la Escritura en relación a nosotros, que muchas veces por nuestra naturaleza caída desconocemos muchas de las cosas, porque vimos anteriormente en cuanto al mito del libre albedrío, que después de la caída el hombre tiene por tendencia en su corazón de continuo el mal, entonces en sus pensamientos que han estado afectados por el pecado, lo veremos en la próxima clase, la caída del hombre, y en la tercera clase las consecuencias de esa caída, vamos a ver de alguna manera qué de alguna manera importancia tiene en relación a nuestra salvación por sobre todas las cosas. Desde el punto de vista de la redención, ¿por qué nosotros tenemos que conocernos desde lo que dice la Escritura para poder entender que el hombre que está ahora caído por el pecado, sin esperanza, sin Dios, que su corazón está de continuo solamente inclinado al mal, que por tendencia el hombre es de alguna manera habituado al pecado, que no tiene la capacidad para buscar, ni siquiera para creer, y mucho menos para salvarse? Por lo tanto, entendemos que la doctrina del hombre, o lo que es la antropología bíblica, nos va a servir a nosotros para entender las razones y los motivos por los que Dios nos creó, y segundo, para conocer lo que es realmente la constitución del hombre, o sea, qué es, cómo está formado el hombre. ¿Tiene alma, tiene espíritu? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué significa ser imagen del Señor? Y todas estas cuestiones. ¿Me decía algo? ¿Por qué nos creó y para qué nos creó? Bueno, sí, hoy vamos a tratar de responder estas preguntas, ¿no? Para de alguna manera colocarlos en un término técnico, hombre. Cuando nosotros decimos hombre, hacemos mención a varón y hembra. Porque, tomado del libro de Gruden, en cuanto a teología sistemática, él considera de que ha habido posturas donde como que de alguna manera trataban de contradecir, que no era necesario de alguna manera de hablar de manera genérica, o sea, de manera genérica me refiero que cuando decimos hombre estamos diciendo hombre y mujer, que ha creado Dios, sino que muchas veces debía de usarse otros tipos de términos para referirse a la raza humana. Analizando un poco, Gruden consideró de que no era necesario cambiar el término genérico hombre para hacer mención a la mujer y al hombre propiamente dicho, al varón y a la hembra, sino que tenía de alguna manera muchas razones y motivos para seguir defendiendo el término genérico de hombre. Primero y principal, porque cuando la Biblia en Génesis hace mención del hombre, y ya vamos a ver los pasajes de la Escritura, primeramente defiende una postura teológica. ¿En qué sentido? En que, número uno, hay una cuestión de la razón por la que el Señor, vamos a ir a Génesis capítulo 5 para aclarar este punto, cuando habla de la genealogía de Adán, dice, este es el libro de los descendientes de Adán, en el capítulo 5, versículo 1, y luego dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, hombre y mujer. Ahí dice, hombre y mujer los creó. Cuando dice el pasaje, el día que creó Dios al hombre, ¿hace mención de manera genérica o está específicamente hablando de Adán? Está haciendo de manera genérica,
porque ya pasó la creación, ya fue creado. El versículo 2, el versículo 1. El día en que Dios dice que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Luego dice, hombre y mujer los creó y los bendijo. Y les puso por nombre Adán. ¿Qué le puso por nombre? Ese nombre Adán es el nombre que significa en hebreo hombre. Adán significa hombre. Por lo tanto, cuando dijo Adán en este pasaje está haciendo mención al hombre que él creó de manera genérica. Está hablando de la raza humana, ¿me entiende? Está hablando de toda la humanidad. Entonces, Grudem cuestiona, de alguna manera, ciertas alternativas que consideraban que tenían que utilizarse términos neutros. Él dijo, por ejemplo, que era muy importante sostener y defender la postura de lo que dice la Escritura, no solamente porque Dios lo dice y que ya es suficiente, porque si Dios lo dice es suficiente, tiene peso, sino también por una cuestión teológica, que era justamente el liderazgo que Dios le dio al hombre, al sexo masculino, que era cabeza de la familia desde el principio de la creación, y también el hecho de que Dios no escogió llamar a la raza humana mujer, sino que la llamó Adán, la llamó hombre. Y si la llamó hombre, tenía que ver muchas veces con esa relación de esa identidad con el primer hombre creado a imagen y semejanza de Dios, que era justamente Adán. Eso es una cuestión. Y la otra cuestión es justamente el factor por el cual el hombre y la mujer se distinguen. O sea, que al ser hombre y a la vez varón y hembra, como lo dice, ya vamos a verlo en Génesis 1:27, de pronto nos encontramos ante una realidad, la función y el rol que cumple un hombre y el rol que cumple una mujer. Por lo tanto, no es lo mismo ser hombre que ser mujer. Y no es lo mismo, de alguna manera, ser hombre y creerse la mujer, y ser mujer y creerse el hombre. Por lo tanto, todas estas cuestiones terminan siendo, de alguna manera, las cuestiones que se ven en las implicaciones de por qué el hecho de estudiar antropología nos va a dar a nosotros, de forma abarcativa, esta cuestión de la importancia que tiene el conocer por qué nos creó el Señor, para qué nos creó el Señor, cuáles fueron sus propósitos, y por sobre todas las cosas, el defender la terminología de lo que la Escritura enseña. Nosotros cuando a veces estudiamos, muchas veces nosotros es como que cedemos muy fácilmente a ciertos términos, pero debemos de tener mucho cuidado porque el término hombre en el Génesis tiene esta importancia, de la cual en un momento el Señor dice que Dios creó al hombre, y luego dice que hombre y mujer los creó, y luego dice que los llamó por nombre Adán, que significa hombre. Entonces estas cuestiones desde el punto de vista teológico tienen su significación en cuanto al plan original de Dios para con el hombre en relación a los roles, a las funciones que cumple tanto el hombre como la mujer. ¿Por qué fue creado el hombre? ¿Qué se imaginan ustedes? Bueno, la Biblia nos dice en relación a que conocemos a Dios y Dios es un Dios soberano, ¿verdad? Dios es un Dios independiente, por lo tanto Dios no necesita de nosotros. Desde el punto de vista de la independencia de Dios, Dios no necesita de nosotros. No es que estaba solo, aburrido, y de pronto dijo, che, voy a hacer algo, o voy a crear a alguien a mi imagen y a mi semejanza, vamos a crear a alguien a nuestra imagen y semejanza, para que realmente nos sientamos en comunión, porque estamos solos aquí, seguramente haciendo mención a la pluralidad de lo que es el consejo eterno de Dios, en esa charla que tuvo el Padre con el Hijo. No fue así, sino más bien que Dios no tenía por qué crear al hombre. No había razón ni motivo, y sin embargo nos creó, y nos creó para su gloria. Esa es la única razón.
Entonces, cuando vayamos nosotros profundizando el tema, vamos a entrar a ver ahora nuestra realidad de hombres creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando entendamos esto, va a ser mucho más fácil glorificar a Dios que antes. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos que estar sentados aquí. Y sin embargo, estamos sentados aquí porque Dios ha determinado hacerlo de esta manera. Crearnos a su imagen y conforme a su semejanza para que nosotros vivamos un propósito eterno, para que nosotros cumplamos sus decretos, para que nosotros le glorifiquemos y le exaltemos por toda una eternidad. Ese fue el único propósito de Dios al crearnos. ¿Para qué nos creó el Señor? Nos creó para su gloria. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Isaías 43:7, fíjese, vamos a ver algunos versículos porque esto nos va a ayudar a nosotros a entender por qué nos creó el Señor, cuál fue el propósito solamente. Isaías, ¿sí? Capítulo 43, versículo 7. Si alguno lo tiene, aunque lo voy a leer yo porque me dijeron que no sale por el audio, después cuando pasamos, lo subimos al video, así que lo voy a leer yo. Dice la palabra del Señor, 43:7 dice ella, a todos los llamados de mi nombre, a todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Número 1, vemos aquí el propósito. Dios nos creó para su gloria. ¿Para qué nos hizo? Para su gloria. Vemos otros pasajes en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, ya lo leímos, y en muchas oportunidades, porque este es un capítulo muy usado, tanto en decretos, en soberanía, en providencia. Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, en Él, ¿en quién? En Cristo. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dijimos que había un diseño, había algo que había sido determinado por Dios, un propósito eterno, en el consejo eterno de redención, cuando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, allí ellos decretaron, o sea que determinaron lo que nosotros hoy conocemos justamente como el decreto eterno de Dios, crear al hombre. ¿Para qué? Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. O sea que vemos nuevamente este único propósito por el cual fuimos creados. No fuimos creados para hacerle compañía a Dios, no fuimos creados porque Dios estaba aburrido, sino que fuimos creados porque Dios de alguna manera así lo determinó, por su eterno consejo, así lo determinó el Señor. Vemos, por ejemplo, otro pasaje, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, para ir también sumando otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Y dice de esta manera, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo. El apóstol Pablo está diciendo esto, inspirado por el Espíritu de Dios, todo para la gloria de Dios. ¿Para qué tenemos que hacerlo? Todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Si venimos a congregar, lo hacemos para la gloria de Dios. Si escudriñamos la palabra, lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Qué significará este término para la gloria de Dios? ¿Qué significará esto? ¿Qué significará? ¿Será que el solo hecho de sentarme aquí ya estoy para la gloria de Dios? Bueno, hay muchos que se sientan y no están para la gloria de Dios, porque no todo lo que hacemos glorifica a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? Justamente es cumplir con todo lo que Él nos demanda. Por lo tanto, ¿qué nos motiva a venir a la iglesia? ¿Qué es lo que nos motiva a cantarle al Señor? ¿Qué es lo que nos motiva a ofrendar? ¿Qué es lo que nos motiva a evangelizar? ¿Lo hacemos para que el hombre sea exaltado o lo hacemos para que el nombre de Cristo sea exaltado? Ese es el tema. Entonces, si es para la gloria de Dios, es para que su nombre sea exaltado para siempre. Por lo tanto, nos dice la palabra de Dios que fuimos creados para glorificar a Dios, indicando una importancia de lo que hoy consideramos el pináculo de la creación de Dios.
el pináculo de la creación de Dios significa lo más alto, lo más importante. Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas y usó de alguna manera, de manera soberana, con su poder, la palabra. Sea la luz, y fue hecha la luz. Por lo tanto, todo lo que el Señor lo hizo para su gloria. Pero cuando Dios creó al hombre, hizo vamos a decir, un paréntesis. No obró de la misma manera. Hubo algo diferente por el cual Dios se quiso glorificar. Por lo tanto, no fue un accidente la creación de Dios, sino un resultado de ese proceso impersonal, donde nosotros vemos realmente una actitud involucrando a un Dios eterno, donde vemos que Dios formó, dice Adán, del polvo de la tierra. Vamos a ver ese pasaje en breve, en 2:7 de Génesis. Formó. ¿Qué significa que formó? Que implicó que se relacionó de una manera diferente. No fue algo distante, no fue algo tomado a la ligera. No un resultado de algo accidental o al azar, sino que el Señor se involucró, se relacionó con el hombre, con la creación del hombre de una manera diferente a las demás cosas que Él creó por medio de su palabra. Entonces no fue un accidente, no fue algo impersonal, sino que fue algo muy relacionado, en la cual el Señor utilizó, vamos a decir así, el soplo, dice el soplo del Espíritu, que es el aliento de vida, el Espíritu, el ruaj de Dios, que es el soplo del Espíritu, y le fue dada vida al hombre, el cual fue hecho alma viviente, así lo dice la palabra de Dios. Entonces, Dios formó a Adán, y de Adán formó a la mujer, que fue su ayuda idónea, y cumplió de esta manera el Señor su propósito, que era que el hombre le diera gloria. Entonces, el hecho de que Dios nos creó determina de alguna manera la importancia por la cual nosotros no solamente tenemos que exaltar y bendecir su nombre, sino también deleitarnos en hacerlo, porque dice que Dios nos dio vida y vida en abundancia. Y si nos dio vida y vida en abundancia, es para que nos deleitemos en su presencia, para que nos deleitemos en alabarle, para que nos deleitemos en glorificarle de la manera en la que el Señor nos pide que lo hagamos. Eso significa, como lo expresa David en su Salmo 16:11, dice: aquí me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia, de dicha eterna a tu diestra. Esa es la expresión del salmista David. Él anhelaba estar, dice, más vale un día tus atrios que 1000 fuera de ellos. Él anhelaba morar en la casa del Señor para siempre. Y la expresión que utiliza en el Salmo 27:4 es: para contemplar la hermosura de tu santidad. Ese fue el propósito. Y allí vemos, por ejemplo, a David deleitándose en la presencia del Señor. Por algo dice la Escritura que David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Se deleitaba en la presencia del Señor. Era el salmista el que expresaba con voz de cánticos, de júbilos, de agradecimiento, el haber sido creado a imagen y a semejanza del Señor. Por lo tanto, estas verdades que enseña la palabra del Señor nos sirven a nosotros. Esta es la importancia de por qué estudiamos antropología. No estudiamos antropología de manera fría, no estudiamos antropología con una visión filosófica o más bien cultural. Estudiamos antropología desde la perspectiva de lo que es el propósito eterno de Dios, que nosotros vivimos para exaltar y bendecir su nombre para siempre. Otra de las cosas que aún expresaba el mismísimo Jesucristo en la tierra, en Juan Juan versículo 17, la oración de Jesús, vemos en el versículo 5 una de las razones por la que el Señor también, cuando oraba, hacía mención de esta realidad. En el 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Y en el versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado. Fíjese, primero dice Jesús, versículo 5,
San Juan 17, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Y en el versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, ahí fíjese lo que dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros también fuimos amados antes de la fundación del mundo. Por eso el Señor nos permite hoy estudiar la palabra de Él y conocer esta doctrina del hombre desde una perspectiva bíblica para conocer la importancia que tiene en relación a nuestra relación, valga la redundancia, con Dios. Nosotros tenemos una comunión íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tenemos una comunión con el Trino Dios y esto nos lleva a una plenitud de gozo en Dios. Conocer a Dios, deleitarnos en la excelencia de su carácter. Cada vez que nosotros conocemos más al Señor, podemos de alguna manera adorarle en espíritu y en verdad. No hay otra manera de adorarle a Dios a menos que conozcamos a Dios. Por eso Pablo, cuando se encontró allí en Atenas, dijo, al Dios no conocido, allí había un altar al Dios no conocido, y él predicó a ese Dios que nadie conocía, presentó a Jesucristo. Por lo tanto, nosotros también cuando conocemos por medio de la palabra lo que Él ha hecho, no hay otra cosa y otro motivo que deleitarnos en la presencia del Señor. Romanos capítulo 5, un capítulo bastante conocido, que habla de la justificación. En el versículo 2 nos dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos, ahí dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? Lo que estamos aquí, la glorificación, porque dice a los que antes conoció, a esto llamó, a esto justificó y santificó, entendemos también, y también glorificó. Por lo tanto, nosotros esperamos la glorificación, que es la culminación de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Hoy estamos viendo solamente desde el punto de vista de la antropología, de manera general, a manera de introducción, vamos a profundizar el origen del hombre en breve, pero estamos viendo la importancia que tiene el conocernos y el conocer lo que dice la Escritura en relación a nosotros. No lo que dice el humanismo, no lo que dice la filosofía, no lo que dice la psicología, no lo que dice el gran pensamiento de lo que es la alta crítica, ni el posmodernismo en la cultura, sino lo que dice Dios por medio de su palabra. ¿Qué es el hombre? ¿Por qué lo creó? ¿Qué importancia tiene esto? Que nosotros estemos relacionados con el Señor. Así también lo expresa en el capítulo 5, versículo 3, dice, y no solo esto, estamos ahí en el capítulo 5 de Romanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, mire hermano, estamos nosotros entendiendo muchas cosas. Si padecemos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ante todas estas cosas somos más que vencedores. Ante todas estas cosas somos más que vencedores, porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, en la medida que nosotros más conocemos de la realidad o de la creación del hombre, de su origen, de su propósito, vamos a exaltar y bendecir el nombre del Señor. Hay muchos pasajes, si quieren anotar, Filipenses 4:4, Primera de Tesalonicenses 5:16, Romanos capítulo 5, versículos 2 y 3. ¿Sí? Bueno, la Biblia nos enseña de que debemos de regocijarnos en la presencia del Señor. Como un novio que se regocija con su novia, así tu Dios se regocija por ti, dice Isaías 62:5. Y Sofonías profetiza, se deleitará en ti con gozo, te renovará con amor, se alegrará por ti con cánticos como los días de fiesta. Eso dice Sofonías 3, capítulo 3, versículo 17 al 18. Todas estas cuestiones, todo esto que estamos hablando, nos sirven a nosotros de manera conceptual para tener una referencia clara de la importancia del ser creado a imagen y a semejanza de Dios.
que hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios con un propósito. El propósito es exaltarle, es bendecirle, es glorificarle. Entonces, cuando nosotros, ante la verdad de la palabra del Señor, porque ¿qué hace la palabra del Señor? Primero, que nos ilumina. Dijimos que nos enseña, nos confronta, o sea, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos prepara para toda buena obra. Por lo tanto, en la medida que nosotros más nos acercamos de manera bíblica a la Escritura, de una manera clara, precisa, a lo que el Señor nos enseña de manera teológica, en este caso, a través de la teología sistemática, podemos de alguna manera nosotros estar como dispuestos a lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos exige. Por lo tanto, nuestro gozo va a ser un gozo con causa y conocimiento, porque lo experimentamos, porque entendemos, porque la palabra de Dios trata con nosotros y trae la fe. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros creemos que es así. Estamos convencidos de que es así, porque el Espíritu de Dios nos convence y sabemos que lo que está diciendo la palabra de Dios es palabra de Dios, no es cuento, no es invento, sino que es la palabra de Dios revelada a nosotros, manifestada a nosotros por medio de su Espíritu Santo. El hombre ha sido creado por todas estas cosas. Otro de los puntos que vemos nosotros, que puse allí, sobre el origen del hombre, es el tema del significado de la imagen de Dios, que vamos a tocar en breve. Pero vamos a continuar. Vamos a ir a Génesis, capítulo 1. Perdón, vamos a leer primero el capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué dice la Escritura? Que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso nos expresa este segundo capítulo. El capítulo 1 y el capítulo 2 habla de la creación. Capítulo 1, capítulo 2 habla de la creación. Por lo tanto, nosotros podemos, de alguna manera, escudriñar todo lo que dice estos dos capítulos y llegar a la conclusión de lo que dice el versículo 7, que es un resumen del relato donde nosotros vemos justamente la creación del hombre que fue tomado de algo material, fue tomado del polvo de la tierra y fue formado del polvo de la tierra. No dice que el hombre de alguna manera como que amasó el Señor, se hizo barro, nada, no dice eso. Simplemente dice que fue tomado del polvo de la tierra y formó al hombre, y luego que lo que formó fue, dice la palabra del Señor, que sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente, un alma viviente. ¿Qué significa esto? Número uno, que vamos a entrar luego a discutir en el último punto que puse, la naturaleza del hombre. El hombre fue creado de alguna manera con una afinidad de lo que fue la creación misma que Dios había hecho en el capítulo anterior del capítulo 1 justamente, donde Dios de alguna manera comienza a crear la luz. Dice que en el versículo 3 dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana del primer día. Versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya un firmamento en el medio de las aguas que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento y las aguas que estaban sobre el firmamento y fue así. Al firmamento llamó Dios cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y nosotros vemos cómo de alguna manera fue Dios creando todas las cosas hasta que llegó al versículo 26 donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen,
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y luego dice la palabra de Dios, después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol que da fruto y da semilla, de todo esto podréis comer, pero a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Y fue así, versículo 31, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Fíjese qué importante es tener en cuenta el origen del hombre en relación a la creación de Dios versus otras posturas, entre esa la de Charles Darwin, que es la postura del evolucionismo, de la cual ellos han argumentado, o él ha argumentado, que nosotros descendemos de alguna manera por una evolución biológica de la naturaleza y que tenemos como familiares a los simios, entonces tenemos abuelos que son los chimpancés y estas cuestiones, pero nosotros creemos que esa es una teoría totalmente antibíblica, obviamente que es antibíblica, que no tiene de alguna manera un sustento científicamente comprobable, hasta inclusive el mismísimo Darwin se dio cuenta que estaba errado en lo que decía, en su postura de la evolución, y gracias al Señor, Dios nos ha dado la fe para creer lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice que Dios tomó del polvo de la tierra y lo formó al hombre y le dio aliento de vida. Por lo tanto, creó lo que creó, lo hizo por medio de su palabra y luego dice que trabajó con el hombre, lo formó al hombre, pero que ese hombre tenía cierta afinidad con lo que había creado en la tierra. Por lo tanto, científicamente está comprobado que nosotros tenemos más de 16 elementos que componen la tierra, entre calcio, fósforo, hierro y muchas otras cosas más, que dan evidencia de que en nuestro 100% de lo que es la constitución de nuestro cuerpo, de la parte material, porque después tenemos la inmaterial, alma, nosotros el 96% o el 94% tenemos agua y el otro 6% son todos estos elementos materiales que componen la tierra. Entonces dan fe realmente de que hay evidencia científica de que Dios tomó del polvo de la tierra, formó al hombre, sopló aliento de vida sobre él y que de alguna manera eso es lo que hoy por hoy nosotros entendemos que es la otra parte inmaterial, que es el alma del hombre. Dice que el hombre fue un alma viviente. Después vamos a ir entendiendo un poquito esto cuando entremos en detalle con todo lo que es la naturaleza del hombre. Hoy estamos solamente en el punto del origen del hombre y vemos la importancia de que Dios lo haya creado, de la importancia que Dios le dio origen. ¿Qué importancia tenía esto? ¿Por qué lo creó Dios? ¿Para qué lo creó Dios? Estamos ahora viendo estos puntos, pero también el hecho de que Dios nos haya creado a imagen y a semejanza. ¿Qué significa esto? ¿Qué significado tiene imagen de Dios? ¿Se le viene algo a la mente al decir que hemos sido creados a imagen de Dios? ¿Tendrá que ver esto con nuestro parecido a Dios? ¿Será que Dios es como nosotros? Cuando dice imagen de Dios, no, obviamente que esto no es así. ¿Qué hace referencia? Bueno, ha habido durante toda la historia diversidad de pensamiento en relación a esto. Porque muchos lo toman, bueno, pero sí, porque Jesucristo hombre, el verbo hecho carne, Él es la imagen, el resplandor del Padre, por lo tanto, me voy a ajustar lo que dice el libro, y yo creo que es muy importante lo que dice porque a mí me ha aclarado bastante este punto. De todas las criaturas que Dios creó, de solo una, el hombre, sola una, el hombre se dice que fue hecho a imagen de Dios. En eso concordamos, porque lo dice la Escritura. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así lo creó, varón y hembra los creó conforme a su imagen y a su semejanza. Perfecto. Luego, ¿qué significa? Podemos definir
que el hombre es la imagen de Dios porque se parece a Dios y porque representa a Dios, que es la postura más acertada que tenemos nosotros. El hombre se parece a Dios. Ahora, ¿en qué se parece a Dios? No en la fisonomía, sino en todo lo que es el hombre en sí. Y vamos a ver eso ahora en el desarrollo. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, en el versículo 26 de Génesis capítulo 1, el significado es que Él estaba planificando o diseñando, o ya había diseñado, y estaba ejecutando esa obra, de hacer una criatura semejante a Él mismo. Tanto la palabra hebrea que se traduce para imagen es Selem, que significa semejanza, igualdad, se refiere a algo que es muy similar, no en el sentido de identidad en sí, sino más bien en un estilo de representación. El hecho de decir, voy a crear al hombre a imagen y a semejanza, tiene que ver con algo directamente relacionado con la representación de Dios en la tierra, en un ser creado que era totalmente diferente a los animales. Por eso Dios sopló aliento de vida sobre nosotros y no sobre los animales. A los animales los creó y a nosotros sí nos formó y sopló aliento de vida, el Espíritu de Dios, el Ruaj de Dios, y eso justamente nos diferencia, obviamente, de todos los animales en sí. No vamos a compararnos con los vegetales. Entonces esa palabra es, vamos a decir así, que los teólogos han luchado mucho con esto de la semejanza y con respecto a la imagen de Dios. Y ha pasado mucho, de alguna manera, muchas discusiones en tratar de llevar de un lado a otro. Algunos argumentaban que tenía que ver con el tema de la voluntad, el intelecto, la sabiduría, que tenía que ver con la pureza moral de Dios en la creación del hombre o su dominio sobre la tierra. Todas estas cuestiones han llevado a que por mucho tiempo se discuta esta postura de lo que es la imagen y la semejanza en la cual nosotros fuimos creados. Y en términos más originales, de alguna manera, podemos deducir que cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a su semejanza, no estaba diciendo otra cosa que simplemente Él quería decirle a nosotros los lectores que estamos leyendo este pasaje, allí en el versículo 26, cuando lo leemos de esta manera, es simplemente eso, hagamos al hombre como nosotros y lo hagamos para que nos represente en la tierra. Hagamos al hombre como nosotros y lo hagamos para que nos represente en la tierra. Después vamos a ver por qué en la caída el hombre sigue todavía siendo a imagen y a semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque él sigue representando aquí en la tierra a Dios, aun cuando en el estado de caído y de pecado, corrompido totalmente en su naturaleza, su imagen también ha sido afectada, pero no del todo. Por lo tanto, hagamos al hombre para que sea como nosotros y nos represente, es una de las afirmaciones más significativas y una de las afirmaciones más importantes en la cual la Escritura expresa o se refiere en relación a la creación y al origen del hombre. Un tema para tratar que es como un adelanto. Cuando ocurre la caída, vemos nosotros que, bueno, la serpiente es astuta, tiene esa charla con Eva y queda totalmente distorsionado por causa del pecado de la imagen del hombre. ¿Qué significa esto? Podríamos decir que por el pecado la imagen del hombre fue totalmente afectada, o de alguna manera podemos decir en términos teológicos que esa imagen todavía sigue en pie. Génesis 9:6, mire lo que dice la palabra de Dios y vamos a entenderlo. Nosotros estamos viendo en el 1:26 previo a la caída. Ahora 9:6 ya ocurrió la caída. Por lo tanto, mire lo que dice Jehová Dios. Y vamos a tener una claridad mayor cuando hace el pacto con Noé. En el 6 dice, el que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios, ¿qué dice? Es hecho el hombre. Entonces, si él dijo, si a imagen de Dios fue hecho el hombre, porque él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, luego de la caída, esa determinación de Dios, que
iba a venir un juicio para aquel que mate, al que derrame sangre, al que mate a otra persona, era porque él aún defendía esa cuestión de que el hombre era como uno de ellos y que lo representaba a ellos aquí en la tierra, aún en su estado de caída, de pecaminosidad y de corrupción, en la cual el hombre perdió toda habilidad para hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. La caída afectó la imagen del hombre. Eso es lo que dice este versículo. Vemos, por ejemplo, Santiago 3.9. ¿Qué dice Santiago 3.9? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Los hombres están hechos a la semejanza de Dios. ¿Cuáles hombres? ¿Adán solamente antes de la caída o todos? Todos. ¿De dónde surge, cuál fue el origen de Adán? Creación de Dios. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es el origen de la humanidad en general? Bueno, podemos decir que los que vivieron después de Adán, los que viven y los que vivirán, todos, absolutamente todos, partimos de Adán. O sea, todos somos descendientes de Adán, porque eso es lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 5, lo dice también en 1 Corintios capítulo 15, en relación a esta cuestión del hombre en su naturaleza caída. Porque así como pecó Adán, en él todos pecamos. En esta relación de que él es nuestro representante. Él fue el primer hombre creado a imagen y a semejanza de Dios. Pero como fue creado a imagen y semejanza de Dios en esa condición después de su caída, tema que vamos a verlo un poquito más adelante, más allá de que el hombre ha pecado, está claro que no está plenamente en la condición de su pureza moral, ha perdido mucho en cuanto a sabiduría, inteligencia, se ha visto corrompida la sabiduría del hombre, pero más allá de todo eso, y que aún su habla no glorifica a Dios, aún Dios se relaciona con el hombre en esta cuestión de estado caído y perdido. Por eso Dios hizo al hombre de alguna manera a su imagen y conforme a su semejanza, y que aún a pesar de su, vamos a decir, pecado, todavía somos como Dios y todavía representamos a Dios, aun cuando nosotros tenemos una distorsión de todas las cosas. Es por eso que ocurren estas cuestiones de agrupaciones y pensamientos, ideologías de género, de inclusión, que parten de esta cuestión, que parten aquí, porque de aquí surge esto. ¿De dónde surge el tema del aborto? ¿De dónde surge esto del tema del racismo? ¿De dónde surge esto del tema el descuido de nuestra salud? ¿Y por qué? Porque no entendemos el propósito eterno por el cual fuimos creados. Porque Dios nos creó para su gloria, pero sin embargo el hombre no busca la gloria, o sea, no busca glorificar a Dios, busca su propia gloria, su vanagloria, vanagloria es que no sirve para nada, es inservible lo que hace el hombre. Persigue el humanismo, el engrandecer el yo, aspira solamente a sus deseos pecaminosos, que por naturaleza, por la caída, tiene esa tendencia de estar inclinado de continuo al mal. Entonces se deleita en el pecado. Está totalmente distorsionada su percepción de la realidad espiritual en la cual el Señor nos creó, nos hizo puros, nos hizo santos, nos hizo inteligentes, nos hizo a imagen conforme a su semejanza. Entonces vamos a entender todo esto porque dijimos que esto está directamente relacionado, la antropología está directamente relacionada en la teología, no en el humanismo, ni en la cultura, ni en la filosofía, sino en la teología, en nuestra vida perdida y muerta en delitos y en pecado, y de la importancia de la salvación en la que Cristo vino a redimirnos de la maldición que habíamos, vamos a decir así, recibido, porque por causa del pecado, vamos a ver después las consecuencias, fue maldecida la tierra. ¿Y qué cosa? ¿Qué paralelismo? El hombre fue creado
¿Por qué fue creado el hombre? Génesis 2. Vamos a leer. Versículo 4, 5, dice, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios había hecho llover, dice, sobre la tierra, no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. ¿Qué no había? Hombre. ¿Por qué Dios creó al hombre? Para su gloria. Pero lo trajo con una función. ¿Cuál era la función del hombre? Que labrara la tierra, que trabajara la tierra, que cumpliera con lo que el Señor le destinó a hacer y que él dejó de hacer. ¿Cuál era el Señor? Que cuidara, que protegiera, que guardara, que le dieran el nombre a los animales del campo. Lo hizo, pero se descuidó. Se descuidó de la función que él tenía, que era velar, cuidar, proteger. Y la serpiente, bien astuta, se relacionó con Eva, que seguramente andaba también ahí un poco medio lejos de su marido. Pero esa es la cuestión. Entonces, versículo 15 del capítulo 2, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Acá dice para que lo cuidara, lo guardase, lo protegiera. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Adán? Labrar la tierra, cuidar la tierra, proteger la tierra. ¿Qué pasó cuando el Señor maldijo al hombre por causa de la caída? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su conexión directa si el hombre fue tomado del polvo de la tierra y formado a imagen y semejanza de Dios como decía, para que sea como Dios y lo represente a Dios, para que trabaje y para que haga lo que Dios le demandaba que haga, que era cumplir su rol de hombre? ¿Qué es lo que fue maldecido después? La tierra fue maldita. Cuando Adán no la miró a Eva para decirle, por tu desobediencia será maldita la tierra. Le dijo a Adán esto. Y luego a su mujer, que en su relación, porque eso vamos a ver en la próxima sección, sobre algunos roles, y luego vamos a ver la caída, para poder entender un poco más. El hecho de que Eva fue creada, ¿para qué fue creada? ¿Cuál fue el nexo de su creación? Ayuda, porque dice que Dios vio que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí está en el 18, Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Un complemento, una ayuda idónea. Entonces, de allí se origina Eva. ¿De dónde se origina Eva? Claro, porque del varón fue tomada y lo hizo dormir a Adán. ¿Para qué lo habrá hecho dormir a Adán? Aquí dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios, versículo 21, hizo caer un sueño profundo sobre Adán. ¿Para qué lo hizo dormir a Adán? ¿Para que no le duela? ¿Será que para que no le duela cuando le saque la costilla? No había dolor, no había lágrima, no había llanto. Eso pasará después de esta cuestión de pecado. Pero no, era simplemente para que cuando se la presente al frente, él pueda expresarse de alguna manera, porque lo que es la mujer en relación a la creación que Dios hizo con el hombre es una creación mejorada, vamos a decir así, de Adán. Él dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, por lo tanto será llamada varona. En otras palabras, el hombre, porque esto es así, lo vamos a tener que entender así, no con mente corrompida ni depravada. El hombre vio a la mujer y dijo, yo la quiero a ella. Por eso después una unión, el matrimonio, porque el texto sigue, no termina ahí con que los creó para que vayan a donde a pajarito y anden silbando en las praderas, sino, dice, automáticamente Jehová, versículo 22, de la costilla dice que Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán,
esto sí que es bueno. Hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y será llamada mujer porque del hombre fue tomada. O sea que estaba re feliz Adán. Gracias, Señor. Esto es lo que yo necesitaba. Yo quería una compañera. Yo quería que ella estuviera conmigo. Entonces la tomó de la costilla. Bueno, hay unos pensamientos en relación a esto. No la tomó de la cabeza para que no lo gobierne el hombre, no la tomó de los pies para que no ande siendo pisoteada por el hombre, la tomó de la costilla. Y la tomó de la costilla, decía un predicador, me gustaba escuchar a Samuel Pérez Millo, pastor y maestro en la palabra. Él decía, la tomó de la costilla porque cuando nosotros estamos enamorados, dice, de nuestro hijo, lo abrazamos. Cuando estamos enamorados de nuestra esposa, la abrazamos. Es la expresión de amor. Dios tomó de la costilla para que la abracemos, para que la cuidemos, para que la consolemos, porque ellas necesitan relación de amor. ¿Qué quieren las mujeres? Que le hablemos, que nos relacionemos con ellas, que estemos pendientes de ellas. Porque para eso fueron creadas. No fueron creadas para que estén lavando los platos, planchando, haciendo las cosas en la casa y que nosotros lleguemos y bueno, mirad, servime. Hacemos eso lamentablemente, ¿no? No debería de ser así. Fue creada con un propósito, que sea nuestra ayuda idónea, no la trabajadora social, ni mucho menos. Entonces, fíjese la importancia que cuando la mujer fue creada como ayuda idónea. Y luego el versículo, mire bien, en el versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Allí podemos expresar muchas cosas. El hombre tenía que dejar a su padre y a su madre, se tenía que unir a su mujer, iban a ser una sola carne, y esto habla justamente de la intimidad, de la fecundidad, de la producción, de lo que Dios había dicho que se multipliquen, porque ambos estaban desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Porque el propósito en el versículo 28 de Génesis 1 es, los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Ahora fíjese que nosotros vemos capítulo 1 y capítulo 2 como que está todo alterado. Claro, sí, no está ordenado capítulo 1 y capítulo 2. Por lo tanto, entendemos que Dios bendijo y dijo, llenad la tierra, sometedla, ejerced potestad sobre los peces de la tierra y todas estas cuestiones. Cuando la mujer pecó, así como el hombre estaba relacionado en su rol directo con el cuidado y la protección de la tierra, y después fue maldecida la tierra, la mujer también tenía un rol. Y era de criar hijos, de multiplicarse, de fructificar la tierra, porque era bendición. Pero cuando vino la maldición, vinieron los dolores de parto. Y ahora por haberte desobedecido, con dolores darás a luz, y todas estas cuestiones, y el deseo tuyo será para tu marido y el tuyo para tu esposo, y todas estas cuestiones producto de que se rompe esa relación directa. Que el hombre fue creado porque faltaba alguien que labre la tierra, y la mujer porque necesitaba el hombre la compañía y la ayuda idónea. Estas cosas son las que hoy por hoy se han visto afectadas, pero no era el tema entrar en eso, sino que estamos viendo la imagen de Dios que fue distorsionada, pero que nunca se perdió. Entonces, una postura teológica es que se perdió la imagen, y nosotros consideramos que la imagen no se perdió, porque hay pasajes como Génesis 9:6, hay pasajes como vimos Santiago 3 anteriormente, que no hacen mención a esto, sino que dice sobre el origen del hombre en el huerto del Edén, pero luego habla de toda la humanidad, que sigue con una imagen y una semejanza de Dios. La redención es otro punto a favor de esta cuestión de que la imagen no fue distorsionada, sino que al contrario, nosotros vamos a recuperar o vamos recuperando de manera progresiva, porque dice que hemos sido llamados, justificados, santificados, y todo esto con un propósito, que nos conformemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, en la medida que nosotros ahora, en Cristo Jesús, ya hemos sido regenerados, después de la caída hemos sido regenerados, hemos sido rescatados, hemos sido de alguna manera, hemos recibido la nueva vida en Cristo Jesús,
De manera progresiva ahora nosotros, por lo que dice la palabra del Señor, estamos conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo, al carácter de Cristo. Por lo tanto, hoy por hoy podemos entender de que hay una determinación por medio de la palabra del Creador, vamos a ver Colosenses 3:10, de que nosotros estamos siendo renovados en una nueva naturaleza. Colosenses 3:10. No sé cuánto tiempo me queda, pero me marcas algún... Perfecto. Colosenses 3:10. Dice, ese título de la vida nueva y la vida antigua, o la antigua y la nueva, dice en el 10, y revestido de nuevo, conforme a ¿qué dice? A la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que nosotros ahora en Cristo nos vamos renovando a la imagen del que nos creó. ¿Quién nos creó? Dios nos creó. Fuimos creados por Dios, por lo tanto nosotros estamos siendo renovados por medio del que nos creó, o sea, la obra del Espíritu Santo en la regeneración, en la nueva vida. Vamos a ir acelerando un poco. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria por la acción del Espíritu Santo. Eso lo dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, dice, nosotros, todos, ¿a quién le escribe Pablo? A nosotros, la iglesia de Cristo, a los que hemos sido rescatados. Dice, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Nos va renovando, nos va transformando, nos va conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Perfecto. Entonces podemos creer que no ha sido totalmente afectada la imagen y la semejanza. Sí se distorsionó, pero no se perdió. Esa es nuestra postura reformada. Siempre vamos a decir en nuestra postura reformada versus en el origen el darwinismo, el evolucionismo, versus en cuanto a la postura de la naturaleza del hombre, vamos a ver cuál es nuestra postura reformada versus las demás posturas que no son las aceptadas desde el punto de vista reformado, valga la redundancia. Entonces, cuando Cristo vuelva, va a ocurrir una restauración completa de la imagen de Dios. La asombrosa promesa del Nuevo Testamento es que, así como en Adán todos han muerto por causa del pecado, en Cristo todos seremos vivificados y seremos semejantes a Cristo, moralmente puro, nunca más sujeto a muerte. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá nada. Todas las cosas primeras pasaron, dice la palabra de Dios. Y ahí es donde hace mención, así que, dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, yo le decía que el capítulo 15 habla sobre la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo dice así que como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, Adán, llevaremos también la imagen del celestial. Eso está en el capítulo 15, versículo 49. La plena medida de nuestra creación e imagen de Dios no se ve en la vida de Adán que pecó, ni tampoco se ve en nuestras vidas de hoy, porque somos imperfectos. Estamos hablando de la plena imagen de Dios. Pero sí podemos entender que la palabra de Dios dice que Jesucristo, en la persona de Jesucristo, que es la imagen de Dios, eso lo dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, donde dice, esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este siglo les cegó el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Quién es? El cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Por lo tanto, nosotros nos conformamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Habrá plenitud. Él es la imagen del Dios invisible. Lo dice también Colosenses 1:15. Leemos muchas veces ese versículo. En Jesús vemos la semejanza del hombre a Dios tal como debe ser y debería ser, por lo cual esto ha sido predestinado, que vamos a conformarnos
a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, lo leímos también. Primera de Corintios 15:49, ya lo leímos también. Y también lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, donde dice, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él, plenos. Estos aspectos de la realidad de la imagen es lo que el teólogo Gruden defiende sobre esa posición de que somos como Dios y representamos a Dios aquí en la tierra. Por eso cuando la serpiente vino y tentó a Eva, dijo, seréis como Dios. Sabiendo el bien y el mal, fue justamente una provocación en contra de lo que es, vamos a decir así, usar media verdad, que es peor que una mentira, para engañarla. ¿Por qué? Porque dijo, seréis como Dios, y ya ella era como Dios, y representaba a Dios, y luego dice, conociendo el bien y el mal, y eso sí generó tentación, porque en otras palabras le dijo, ustedes no necesitan estar en dependencia de Dios, ustedes no necesitan responderle a nadie, ustedes pueden hacer todas las cosas de la manera que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque no le van a tener que rendir cuenta a nadie. En otras palabras, van a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Ustedes van a hacer lo que se les antoje. Entonces generó toda esta cuestión de la caída que vimos cuando vimos el mito del libre albedrío, que hoy por hoy el hombre se encuentra en una inhabilidad total, en una depravación total. Es incapaz de buscar a Dios, de prepararse a Dios y de recibir la salvación. Fíjese si es importante tener estos aspectos, porque nuestra semejanza a Dios, así como vimos en todo este desarrollo, hablan de otros aspectos que son importantes tener en cuenta. Si me dan 10 minutos, lo vemos porque después vamos a dar la próxima clase de la caída. Aspectos morales. Somos criaturas moralmente responsables. ¿Somos responsables o no somos responsables? ¿Daremos cuenta a Dios? Daremos cuenta a Dios. Por lo tanto, correspondiendo a esta responsabilidad, tenemos un sentido interno del bien y del mal. Dice que nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Por lo tanto, la ley ha sido puesta en nuestros corazones. Y esa es la cuestión por la que la ley no te salva, pero la ley sí te dice, estás bajo condenación. Para eso sirve la ley, porque el hombre recibió la ley que dice, no robarás, y cuando el hombre roba, se da cuenta que la ley es buena, porque demuestra que él es pecaminoso en gran manera. Y de esta manera también entiende de que es responsable por su pecado. Por lo tanto, el Señor nos dice, no mates, no robes, no hurtes. ¿Y qué hacemos nosotros? Pecamos. ¿Y por qué pecamos? Porque queremos. Porque estamos inclinados al mal, o porque ahora en esta condición de regenerados, como veíamos la vez pasada, ese tema, aunque dice que el que es nacido de nuevo no practica el pecado, sí estamos en ese dilema que el apóstol Juan habla sobre esta realidad de que el hombre vive con el pecado así como está unido a Cristo. Entonces una lucha entre lo que es bueno y lo que es malo, entre el espíritu y la carne. ¿Por qué? Porque el pecado no es otra cosa que dar luz a las propias concupiscencias del deseo de la naturaleza caída del hombre. Esa es la cuestión por la que nosotros tenemos ahora en esta etapa de regeneración, nuevamente por la obra del Espíritu Santo, la capacidad que la habíamos perdido, en estado caído no hay y no existe, es una mentira y es un mito engañoso y peligroso el tema del libre albedrío, sino que más bien no hay capacidad, sí voluntad, responsabilidad moral. Por lo tanto, el hombre sí deberá de responder por cada cosa mala que haga. El Señor nos tiene a nosotros reunidos aquí. Nosotros salimos de aquí, estamos llenos e impregnados de la palabra del Señor, hemos estudiado antropología, hemos visto el origen del hombre, sabemos que hay que abrazarla a nuestras esposas, y nosotros los varones salimos apáticos, indiferentes, nos olvidamos de lo que Dios nos enseña, que tenemos que cuidarla como abrazo frágil para que no sean estorbo nuestras oraciones, maltratamos. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en nosotros nos inclina en eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, dice el Señor. Porque la carne en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de la carne. O sea que nosotros tenemos la responsabilidad de vivir para la gloria de Dios. Eso es un aspecto moral.
Cuando actuamos, actuamos según las normas morales de Dios. Nuestra semejanza a Dios se refleja en conducta santa y justa delante de Él. ¿Qué dijo el Señor? Sé santo. Ahora el Señor nos liberó del pecado. ¿Ya está todo terminado? No. Él sí, nos liberó del pecado, pero nos exige santidad. Nos justificó, pero nos exige santificación. O sea que, así como Dios hizo su parte, nosotros tenemos la responsabilidad. Antes no lo podíamos hacer, era imposible que lo hagamos. Ahora que estamos en Cristo, tenemos la obligación de hacerlo, el deber de hacerlo. Aspectos espirituales, no solo tenemos cuerpos físicos, sino también espíritus inmateriales y podemos, por consiguiente, actuar de manera que son significativas en el campo inmaterial y espiritual de la existencia. Esto quiere decir que tenemos una vida espiritual que nos permite relacionarnos con Dios como personas y también tenemos inmortalidad. No dejaremos de existir, sino que viviremos para siempre, o en el infierno o en la presencia del Señor para siempre. Aspectos mentales, tenemos la capacidad para razonar. Usted está razonando en este momento, está pensando, está procesando todo lo que se le está diciendo de manera lógica, aprender lo que es el mundo, la creación de Dios, lo que ama a Dios, lo que le agrada a Dios. Perfecto. Los animales tienen una cierta conducta, pero nosotros tenemos la capacidad de razonar. Nosotros tenemos la capacidad de entender lo que los animales no lo pueden hacer, porque nosotros tenemos una capacidad mental. Vamos a ir finalizando. Otro de los aspectos, y con esto termino, aspectos relacionales. Además de nuestra capacidad de relacionarnos con Dios, tenemos la capacidad como seres que somos hechos a imagen y a semejanza de Dios con toda la creación. ¿En qué sentido? Con nuestros prójimos, pero también en el sentido de relacionarnos con las demás actividades que se realizan de manera armónica en esta tierra, y aún la misma creación, animales y plantas. Por lo tanto, tenemos aspectos morales, aspectos espirituales, aspectos culturales, y hay un montón de aspectos relacionales de los que nosotros vamos a expresar una dignidad. Voy a terminar con esto, porque se hace largo el tema. Una dignidad. ¿Cuál es nuestra dignidad? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es el estatus, como le llaman algunos, de nuestra dignidad? Que somos portadores de la imagen de Dios. Somos representantes de Dios. Por lo tanto, si nosotros entendemos esto, hay una realidad directa entre lo que Dios creó, cielo, tierra y todo lo que en ellos hay, y la creación del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos portadores de la imagen de Dios, nosotros tenemos la capacidad de poder ejercer la autoridad que Dios nos ha dado para administrar todo lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. Entonces, cuidamos las plantas, cuidamos los animales, de alguna manera cumplimos con lo que el Señor nos exige, y todo esto, a pesar de nuestra caída, de nuestro pecado, solamente por el simple hecho de vivir en esta tierra. Aún personas que no están en el camino del Señor o que no han sido regenerados, esas personas, aún estando enfermos, debilitados, con discapacidades, con trastornos mentales, todos ellos aún también tienen la dignidad de ser portadores de la imagen de Dios. Y también tienen, por la gracia de Dios, la oportunidad, si es que así Dios lo permite, de ser salvos de lo que va a ser la condenación eterna. Entonces, necesitamos abrazar esta realidad de la importancia de ser portadores de la imagen de Dios desde esta perspectiva que Dios nos exige a nosotros como, vamos a decir así, personas responsables, moralmente responsables, tener conductas que exalten y bendigan el nombre del Señor. Y con esto quiero hablar sobre esas implicaciones, como para terminar. Aquí puse implicaciones, ya se me va, pero dijimos algunas. Por ejemplo, el hecho de que sabemos que Dios determinó que la mujer tuviera de alguna manera en su función y en su rol el procrear, el dar a luz, ¿verdad? Y ahora vemos
lamentablemente, esta cuestión del ataque contra lo que Dios determinó de manera original, no solamente en el aborto, sino también en aquella cuestión de la ideología de igualdad de género, en la cual la mujer ya no quiere ser mujer y quiere ser cualquier cosa, y todas estas cuestiones parten justamente de una distorsión de lo que Dios determinó en ese origen del hombre, cuando Él le dio una naturaleza. Vamos a ver esto de la naturaleza del hombre después, porque se nos va a hacer tarde, pero quiero ver que veamos esto. Hay muchos pasajes, me gustaría tocar algunos nada más y cerramos con esto. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera, y Él determinó de alguna manera que toda esa raza que se originó de Adán, porque así fue, tuviera de alguna manera un propósito, que es exaltar y bendecir el nombre del Señor. Hay una postura que yo puse allí para finalizar, dualismo ontológico, dice que hay un alma y un cuerpo. Hay un alma y un cuerpo. Esa es la postura. El alma es superior, el cuerpo es inferior. Esto muchas veces lleva a desprestigiar la parte material, y la parte material tiene su importancia. No está como algo inferior dentro de la creación de Dios, sino al contrario, Dios también expresa en su palabra que vamos a tener cuerpos glorificados. Por lo tanto, el Señor habla de la materia y hace mención de que Él, cuando Él venga, va a redimir todo lo que fue arruinado por causa del pecado. Esa es una postura totalmente contraria, el dualismo ontológico, a lo que dice la Escritura. La tricotomía habla de espíritu, alma y cuerpo. Muchas veces nosotros en nuestra congregación hemos abrazado esta postura en base a lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, pero hoy queda por tierra. ¿Por qué? Porque es una postura de muchos cristianos evangélicos, la tricotomía, de que el hombre está compuesto por tres partes en su naturaleza, que en realidad no acompaña a lo que la Escritura hace mención, porque muchas de las cuestiones en relación a la personalidad del hombre está directamente relacionada con el alma o con el espíritu indistintamente. Por lo tanto, espíritu y alma es una misma cosa, son similares, a veces se expresa como espíritu y a veces se expresa como alma. Y como para tener una postura. Después puse el monismo, que dice que es una sola cosa, que es otra de las posturas que ni siquiera cristianas son, pero está puesta ahí para que ustedes vean que hay algunas posturas que no son realmente dentro de los que son datos bíblicos y que no tienen nada de respaldo delante de los ojos del Señor. Entonces, y la última postura, que es la postura de la dicotomía, esa es una postura que abraza lo que se llama dualidad en unidad. Dualidad en unidad significa que el hombre es un ser psicosomático. El hombre tiene mente, el hombre tiene alma, el hombre tiene de alguna manera espíritu, por lo tanto el hombre tiene una parte inmaterial y una parte material, psicosomática. Esa dualidad, o mejor dicho, sí, dualidad en unidad, es la más correcta, es la reformada, la dicotomía, y que tiene sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Primeramente, habla de esta cuestión de un corazón y una mente como algo sinónimo, y pone énfasis en la realidad de que permite a nosotros concordar con todo lo que dice la Escritura en relación a que tanto espíritu como alma se usa de manera indistinta, como bien decíamos anteriormente, en muchos de los pasajes de la Escritura. Por lo tanto, vemos que continuamente la Escritura hace mención al cuerpo y al espíritu, y hace mención al cuerpo y al alma. Entonces debemos nosotros entender que así como el alma o el espíritu tienen ciertas personalidades dentro del hombre, emociones, deseos, voluntades, eso es lo más aplicable a la palabra del Señor. Entonces, decimos que la postura, porque algunas veces decimos, ¿sabes lo que es la dicotomía? Muchos dicen, ¿dicoto qué? Bueno, la dicotomía es una postura doctrinal en relación a la naturaleza o a la composición del hombre, que el hombre está creado por dos materias, inmaterial e material. Pero dentro de la inmaterial solamente está el alma y el espíritu, que son una misma cosa, no son cosas diferentes, y eso se llama dualidad en unidad, y que algunos conocen como
una unidad psicosomática. Tenía el pasaje para leerle en Zacarías capítulo 12, versículo 1. Profecía, dice, palabra de Jehová acerca de Israel, y Jehová que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Qué hace el Señor? Forma el espíritu del hombre dentro de él. Hay otros pasajes que hacen mención directamente al tema del alma, en relación a lo que el Señor ha puesto en el ser. O sea, así como vimos el primer versículo, que es muy clave, Génesis 2:7, dice que el Señor tomó del polvo de la tierra y formó al hombre y le dio el aliento de vida, y el hombre fue un alma viviente. ¿Qué fue el hombre? Un alma viviente. Por lo tanto, alma viviente, que es la persona, el ser creado, y el espíritu vivificante, que es Cristo en nosotros, justamente hace mención de esta realidad, que Dios se conecta con el ser inmaterial. Nosotros recibimos en nuestra alma, en nuestro espíritu, que es lo inmaterial del ser creado a imagen y semejanza de Dios, la obra de santificación, la obra de redención. ¿Por qué? Porque lo que se perdió justamente fue eso. Así que Dios nos permita extendernos un poco más sobre estas cuestiones de la creación del hombre, y vamos a ver, por ejemplo, en la próxima clase la caída, que va a ser un tema bastante interesante, y posiblemente los roles primeramente que me gustarían más tocarlo, del hombre y de la mujer, y luego vemos la caída. Si es necesario otra tercera clase, cuarta clase, ya la veremos. Es una materia bastante interesante para profundizar, para no quedarnos solamente con algunas cuestiones.